auxiliar Michelle y compañeros. En esta ocasión vamos a hacer la presentación del caso clínico número 3. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: el universitario Omar Jesús Cáceres Céspedes, la universitaria María Belén Condori Santos, la universitaria Fanny Nila Huancachura, la universitaria Karen Victoria Frías Huanca, la universitaria Naira Nina Cuentas, mi persona, la universitaria Luciana Valeria Oblitas Ugarte. Vamos a hacer la presentación del caso clínico como tal. Como podemos ver aquí, tenemos un paciente varón de 41 años de edad, el cual hace su ingreso con los siguientes valores. Esto le hago mención para que podamos ir viendo el progreso tanto en las diferentes actualizaciones que va a tener el paciente. Ingresa con un peso de 102 kilogramos, una hemoglobina glucolizada de 8.8%. Entonces, en el momento que ingresa se pueden destacar ciertos antecedentes, como ser el tabaquismo, la obesidad clase o tipo 2, la hipertensión arterial, que también va a estar desencadenada por lo que es la obesidad, una cardiopatía isquémica, esto con afectación retinopatía y una nefropatía diabética. También podemos destacar una insuficiencia renal crónica que va a estar en un estadio algo grave, que va a ser el estadio número 3. En cuanto a esto, podemos mencionar que el paciente recibió un tratamiento principal, uno primero, que fue la insulina y antidiabéticos orales. También se le brindó consejos sobre dieta y ejercicio diario. Esto para tratar sus temas de obesidad y bueno, eso también reducir la hipertensión arterial y demás. Y los antidiabéticos por su elevada tasa de hemoglobina glucolizada. Ya después de haber recibido este tratamiento, era labor del paciente seguir al pie de la letra para así tener una pronta mejora, ¿no es cierto? Entonces podemos ver una actualización 1, el cual va a consistir en que el paciente se ve que perdió 5 kilogramos. Es decir, tenía 102, pero a eso le restó 5. Y las necesidades de insulina que tenía, bueno, descendieron de manera muy abismal, se podría decir, ya que su tratamiento se basaba en insulina y antidiabéticos orales. Pero la insulina ya no va a ser tan necesaria en esta actualización 1 y esto remite al paciente para seguir teniendo un seguimiento por su médico, y su tratamiento como tal va a quedar los antidiabéticos orales, puesto que la insulina ya no va a ser tan necesaria por la mejora que se viste en el paciente, obviamente. Ya posterior a ello, posiblemente el paciente haya descuidado el tratamiento o los consejos que se le hayan dado, y esto desencadena en una actualización número 2, el cual nos presenta que 5 años después el paciente va a ingresar por mal control metabólico y con vómitos. Lamentablemente, los valores que se van a presenciar ya en esta actualización número 2 van a ser aún más graves de los valores con el que el paciente había ingresado por primera vez. Por ejemplo, la hemoglobina glucolizada va a estar en el valor de 13.5% a comparación del primer momento donde era de 8.8%. Entonces se puede ver que el paciente sí descuidó mucho ya su salud. También podemos mencionar que su peso, después de que había bajado 5 kilogramos, pues terminó subiendo más de lo que había bajado, porque ¿con qué peso entró? Entró con 102. Pero ahora, ¿con qué peso se encuentra? Con 118 kilogramos. También podemos ver que su índice de masa corporal es de 39.9
kilogramos sobre metro cuadrado, y sus triglicéridos, que son de 380 miligramos sobre decilitro, y su colesterol de 570 miligramos sobre decilitro. Dentro del colesterol sabemos que tenemos al HDL y al LDL. Dentro de este podemos mencionar que el HDL es de 21 miligramos sobre decilitro y el LDL de 281 miligramos sobre decilitro. También no podemos dejar de lado al valor que es de la glucemia. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un paciente que había entrado con diabetes, se podría decir, porque padecía nefropatía diabética y porque su tratamiento se basaba en insulina y antidiabéticos orales. Su glucemia va a estar extremadamente elevada ya en la actualización 2, con un valor de 709 miligramos sobre decilitro. Ya vamos a analizar mejor cada uno de los datos, así haciendo una comparación con los valores referenciales y los valores del paciente. Como hacíamos mención, vamos a continuar con una tabla donde se va a poder ver de una mejor manera los valores que se maneja de manera referencial y los valores que se maneja el paciente. En este caso vamos a tener una glucemia en el paciente de 709 miligramos sobre decilitro, como había mencionado, pero los valores normales van a ser de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. Es de esta manera que podemos ver que la glucemia está excesivamente elevada en el paciente. Después podemos ver el LDL, que está en los valores referenciales de menor a 100 miligramos sobre decilitro, pero el paciente presenta 281 miligramos sobre decilitro. Este valor también está muy elevado. Al igual que HDL, sus valores referenciales van a ser mayores a 60 miligramos sobre decilitro, pero en el paciente van a estar muy reducidos. Va a tener 21 miligramos sobre decilitro. Una mención importante en esta parte es decir el HDL y el LDL. El HDL también es conocido como el colesterol bueno y el LDL es conocido como el colesterol malo como tal. Y aquí, ¿qué es lo que vemos reducido en el paciente? Pues el colesterol bueno. Y el colesterol malo está sobrepasando los valores normales. También podemos hacer mención del colesterol como tal, que va a tener que tener un valor de menor a 200 miligramos sobre decilitro, pero en el paciente lamentablemente se va a ver que este se sobrepasa de igual manera, con un valor de 570 miligramos sobre decilitro. En cuanto a los triglicéridos, en valores referenciales tenemos que tiene que ser menor a 150 miligramos sobre decilitro, pero en el paciente se va a presentar 380 miligramos sobre decilitro, lo cual también nos hace mención o nos muestra que el paciente pues presenta un valor elevado en triglicéridos. También tenemos que mencionar el índice de masa corporal, el cual es de 35 a 39.9, donde ya se clasifica como obesidad de grado 2. Y podemos ver que nuestro paciente efectivamente sí se encuentra en ese parámetro donde ya es considerada obesidad de grado o de tipo 2. También de esta manera vamos a hacer mención tanto de la anatomía, fisiología y fisiopatología que va a desencadenarse en este caso. En cuanto a anatomía, vamos a hacer mención de diferentes órganos que intervienen en el caso clínico o que son afectados, como ser el aparato respiratorio, el aparato renal, el aparato circulatorio y netamente la anatomía ocular. También la fisiología de la visión, la fisiología cardíaca, la fisiología respiratoria y la fisiología renal, aparte de la fisiopatología.
para el derecho se va a dividir en bronquios segmentarios, lo mismo con el izquierdo, pero en este caso en el derecho se va a dividir en superior, medio e inferior. Y en el en el izquierdo se va a dividir en superior e inferior. Estos van a desencadenar a los bronquiolos segmentarios, que posteriormente se van a dividir en bronquios conductuales y terminales. La pleura. En la pleura se va a ver lo que es en dos capas, la capa visceral y la capa parietal. La capa parietal va a ser aquello que va a estar en contacto con la cavidad torácica y la capa visceral que va a estar en contacto con los pulmones. Dentro de estas dos capas tenemos un líquido, el líquido seroso, que va a estar en una cantidad de 20 mililitros. Este líquido va a ayudar a la fricción al momento de respirar. También vamos a ver lo que son los pulmones. En los pulmones vamos a presentar el derecho e izquierdo. En el derecho tenemos tres lóbulos que van a estar separados por la cesura oblicua y por la cesura horizontal. En la izquierda va a estar separada solo por una cesura que va a ser la cesura oblicua. Posteriormente pasamos a los alveolos. Los alveolos únicamente son sacos que están ubicados en los bronquiolos terminales, que esto va a intervenir en lo que es el intercambio gaseoso. Bueno, fisiología respiratoria. Los pulmones van a estar encargados de diferentes funciones y entre esas son las tres más importantes, que son el intercambio gaseoso, que este no es nada más que el ingreso de oxígeno a nuestro cuerpo y la salida del dióxido de carbono. También la regulación del pH sanguíneo. Al mismo tiempo se va a encargar de revisar la fonación. Esto durante la inhalación, nuestra nariz tiene que filtrar el aire y también humidificarlo antes de ingresar hacia los pulmones. Los tres pasos que se realizan durante la respiración son la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. La ventilación pulmonar es la inhalación y la exhalación de oxígeno. Esto es producir un intercambio entre la atmósfera con los alveolos pulmonares, y la respiración externa va a producirse es ocasionada por un intercambio gaseoso. Esta con los alveolos pulmonares y la sangre. Aquí es donde la sangre va a ganar oxígeno, pero va a perder dióxido de carbono. Y la respiración interna va a producirse durante un intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares y la sangre con las células de los tejidos. Esto va a ocasionar que la sangre, ya lo dijimos, gane oxígeno y pierda dióxido de carbono, y se va a producir aquí la respiración celular, donde estos van a reaccionar ante situaciones metabólicas y van a consumir oxígeno y van a liberar dióxido de carbono. Esto durante la producción de ATP. Anatomía de la visión. En este caso vamos a ver el órgano de la visión, que va a estar compuesto por párpados, globos oculares, el aparato lagrimal y los músculos. También en cómo se puede dividir en sus capas externa, interna y la media. En este caso vamos a empezar con la capa externa, que es la esclerótica, que se va a continuar con la córnea, con la división, que es el limbo esclerocorneal. Posteriormente pasamos a la capa media, que es la coroides. Y internamente tenemos a la retina. Y esta retina es donde contiene los vasos sanguíneos que van a emerger después a través del disco óptico. En el disco óptico van a salir lo que es el nervio, las venas y las arterias. Posteriormente pasamos al iris, que va a estar conectado con la coroides, que van a sostener al cristalino y que va a ser la división entre la cámara anterior y la cámara posterior. En la cámara anterior vamos a encontrar el humor acuoso y en la cámara posterior al cuerpo vítreo. También vamos a enfrentar lo que son los músculos rectos y los músculos oblicuos. En los músculos rectos presentamos cuatro, que son el superior, inferior, el lateral y el medial. En los músculos oblicuos tenemos al oblicuo superior y al oblicuo inferior. La fisiología de la visión. En este punto vamos a enfatizar un poco más la fisiología de la retina, ya que es en la que está afectada nuestro paciente. Bueno, la retina es la encargada de recibir los estímulos de luz, de los rayos de luz que esos vamos a encontrar en nuestro entorno. Esta va a ser impulsada por los nervios ópticos hacia el centro de control
está en el cerebro, y así este pueda decodificar y pueda convertirse en una imagen. Al mismo tiempo, nuestro ojo va a poder realizar movimientos, ya sean laterales, de rotación o verticales. Aparato urinario. Voy a seguir con lo que es la anatomía. El aparato urinario va a comprender una serie de órganos, tubos, músculos, nervios que van a trabajar en conjunto para producir la orina y transportarla. También el aparato va a constar de 2 riñones, una glándula suprarrenal, vejiga, esfínteres y uretra. Como podemos observar, el riñón es un órgano rojo, oscuro o marrón. Por encima tenemos a la glándula suprarrenal y por el hilo renal que está en el centro se puede ver que emergen lo que son las venas, las arterias y el uréter. Dentro del riñón podemos observar lo que es la corteza renal, la médula renal, las pirámides de Malpighi, también están los cálices mayores y los cálices menores. La uretra se va a dividir en 3 segmentos: la abdominal, la pélvica y la parte intramoral. Esta podemos ver que conduce la orina hasta la vejiga, que posteriormente va a terminar en el uréter, donde se va a eliminar la orina. La fisiología del aparato renal. Los riñones están encargados de secretar y eliminar los líquidos corporales, como conocemos la orina. También de eliminar los ácidos que producen las células y mantener un equilibrio entre las sales, los minerales y el agua de nuestro cuerpo. Esto con la sangre. También va a ser encargada de la regulación de la presión arterial, del pH sanguíneo y también de la composición iónica. También va a encargarse de secretar algunas hormonas como la renina, calicreína, eritropoyetina y la prostaglandinas. También se va a encargar de la secreción y la síntesis de la glucosa. Anatomía del aparato cardiovascular. En este caso, el sistema circulatorio va a estar formado por el corazón, vasos sanguíneos, que va a impulsar a la sangre a todo el cuerpo en general, y es el aparato principal para nuestra vivencia. También el corazón va a tener un borde y un vértice. Este también va a presentar una cara diafragmática, una cara external y una cara pulmonar. El corazón va a tener una forma de pirámide cuadrangular y también este va a tener 4 válvulas que son la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha y el ventrículo derecho van a estar separados por el tabique ventrículo auricular, y entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho van a estar separados por el tabique interventricular. La aurícula derecha y la aurícula izquierda van a estar separados por el tabique interauricular. Ahora las válvulas que los van a separar al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho va a ser la válvula tricúspide. Y aquello que va a separar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda va a ser la válvula tricúspide. En este caso también podemos presentar lo que son los grandes vasos, tales como la aorta, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, la vena cava superior y la vena cava inferior. Fisiología cardiovascular. Bueno, el corazón va a tener como función principal el aporte, remoción de gases, nutrientes, hormonas de los diferentes órganos y tejidos. Es decir, que el corazón va a ser encargado de bombear sangre a todo nuestro cuerpo mediante las arterias, que estas van a llevar sangre oxigenada. Se van a convertir en sangre oxigenada al momento de hacer su paso por los pulmones y van a retornar al corazón como sangre desoxigenada mediante las venas. Ahora, se van a producir y se van a denominar sístole cuando el corazón va a producir una contracción y en su momento de su relajación va a producir una diástole, y eso se lo conoce como un ciclo cardíaco. El centro de control y la intensidad, al igual que la contracción y relajación del corazón, van a ser controlados en el centro de control que se encuentra en el hipotálamo. Estos van a ser llevados por impulsos nerviosos y también van a ser controlados por reacciones químicas, que conocemos que son la adrenalina y la noradrenalina.
estas que actúan cuando una persona realiza alguna actividad física y somete a su cuerpo ante alguna agitación. Bueno, fisiopatología. En la fisiopatología nos vamos a encargar de hablar lo que es respecto sobre 5 enfermedades, las cuales son el tabaquismo, la obesidad clase 2, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y retinopatía diabética. Tabaquismo. El tabaquismo es un problema de salud individual o pública. Esto puede desarrollar lo que es dependencia rápida a la persona que lo consume. Esto quiero decir de que la persona puede generar una dependencia a lo que es el tabaco de distintas formas. Una puede ser de una forma no directa y una forma indirecta. La directa sería de la persona que lo consume y otra de la indirecta sería de la persona que no lo consume, sino que está inhalando el humo de la persona que está consumiendo el tabaco. En este punto podemos decir que el tabaco hay distintos tipos, como puede ser uno el light, que su propósito fue inventado principalmente para que las personas dejen de consumir lo que es tabaco excesivo. Pero esto al contener una mayor cantidad de nicotina, una menor cantidad, causa de que la población que lo consume consuma más cigarrillos light. Y esto causa de que la persona tenga lo que es, ¿cómo se diría?, una mayor dependencia a lo que es la nicotina. Debido a que estos cigarrillos light, como les dije anteriormente, al contener una menor cantidad de nicotina, causa que la persona que lo consume ingiera más lo que es los tabacos. Y también esto puede afectar en otra forma del tabaco, lo que es el mentolado. El mentolado lo que causa es de que haya una mayor absorción de monóxido de carbono y esto sea un poco más perjudicial para la persona que lo consume. Otro punto también a entender es de que también una forma de un poco bajarlo lo que es el consumo de tabaco sería que esto tenga filtro. Si no cuenta con un filtro adecuado lo que es el tabaco, puede causar de que este tenga una mayor afectación, como sea unas 7 veces de lo que es un tabaco. Bueno, el tabaquismo más frecuente suele ser en los siguientes grupos: en hombres, adultos jóvenes, discapacitados, personas con nivel educativo inferior o preparatoria, personas que viven en él o por debajo de la pobreza, también con personas con enfermedades psiquiátricas, incluso alcohólicos y drogadictos, las cuales son más propensas a consumir lo que es el tabaco. Otro punto dado a entender es de que las personas que consumen tabaco, al consumirlo, esto daña lo que es el pulmón, y una vez revisado lo que es la anatomía, podemos ver cómo esto puede ir dañando lo que es los bronquiolos de distintas maneras. Bueno, continuando con las enfermedades, vamos a hablar sobre la obesidad clase 2. La obesidad es una enfermedad crónica que puede conllevar al origen de diferentes enfermedades metabólicas y crónicas, como la diabetes e hipertensión. Lo que es la obesidad se consta de que un cúmulo de grasa en la parte del abdomen. También se consta de que esto puede ser considerado principalmente estético, como se dice en las personas. Otro punto también se puede considerar que la obesidad es un problema de la salud pública. Eso se caracteriza por la presencia excesiva de grasa corporal, como se mencionaba anteriormente, en lo que es la parte del abdomen, incluso en lo que es la parte de la espalda, como se dice conocidos rollitos de la espalda, e incluso en lo que es las piernas. Debido a esta característica se puede ser percibida como un problema estético. Bueno, ahí se ve principalmente por la sociedad visto como un problema estético. Pero no, esto principalmente se va enfocado en lo que es tu salud. ¿Por qué? Porque esto se debe a una mala alimentación, lo que es no realizar un ejercicio adecuado, incluso lo que se menciona, no realizar actividad, estar con lo que se conoce como sedentarismo. Uno de los síntomas que se puede tener es de que haya una hipertensión arterial, también haya lo que es una sudoración excesiva al realizar actividades físicas que no son muy exigentes, un incremento en lo que es la masa corporal de un 35 a 39,9 y también lo que puede ser lo que es en el aspecto de las rodillas. ¿Por qué? Aquí la persona se puede ver afectada en lo que es las rodillas debido al peso que está cargando. Y incluso lo que es la obesidad puede ir atrofiándose a peores casos, como ya sea que la persona debido a esto ya no pueda ni llegar a moverse, y esta es una fisiopatología que debe tratarse con suma delicadeza y sumo cuidado.
Hipertensión arterial. La presión arterial alta o hipertensión es una afección frecuente en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias con el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta para poder causar problemas de salud, como una enfermedad cardíaca. Bueno, acá qué queremos decir. Una hipertensión puede conllevar a distintos problemas de la salud, como ser un típico caso de que la persona se empieza a agitar repentinamente. Hay dos tipos de hipertensión. Hay una hipertensión primaria y una secundaria. La hipertensión primaria principalmente se basa en las personas de edad avanzada. Aquí, ¿qué queremos decir? Que esto se va presentando en las personas poco y más vaya avanzando lo que es su transcurso de edad. Principalmente esto se da en lo que son las personas mayores a 60 o 70 años. Ya es algo natural que podemos decir. La hipertensión secundaria principalmente se basa en que las personas ya sufren la hipertensión. ¿Por qué? Por distintos puntos de entender. Uno sería dónde vive, otro sería qué consume, otro sería cómo está manteniendo su estilo de vida. Esto principalmente se basa en que la hipertensión arterial va a ir surgiendo de una u otra forma. Una puede ser por la avanzada de edad o otro por cómo te cuidas. La hipertensión arterial principalmente se ve, ¿cómo se diría?, desapercibida. No tiene síntomas fijos, lo que es, por así decirlo. Solo presenta pequeñas molestias en lo que es la hipertensión e incluso un pequeño enrojecimiento de la piel. Para tratar la hipertensión principalmente sería ir a lugares, como se diría, cálidos o lugares que estén a nivel del mar. Cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica se produce cuando se obstruye una arteria del corazón. Es aquí decir que hay una pequeña obstrucción en lo que son las arterias que se van dirigidas hacia el corazón, y también es decir, que va de manera lenta. Se habla de la angina del pecho y se taponea de una forma lo que es bastante rápido. Es cuando se produce lo que se llama conocido infarto. También esta es la primera causa de muerte en adultos en el mundo, tanto como hombres y en mujeres. Esto podemos decir de que esto se conlleva a lo que es una presión, como sería elevada. Ahí podemos mencionar lo que es la hipertensión. También podemos mencionar lo que es la obesidad, que esto puede causarlo. Se va relacionando de una forma bastante coherente, como podríamos decirlo, habiendo mencionado las anteriores fisiopatologías. También esto se basa principalmente en que hay un taponamiento en lo que son las arterias, y va a causar esto lo que es en la persona problemas en lo que es su vascularización. Un problema que sería fatal sería que el aumento de sangre llegue hacia el cerebro, lo que puede causar que haya roturas de vasos sanguíneos o incluso que exploten lo que son las venas o incluso arterias en el cerebro. Y esto puede causar lo que es un derrame cerebral y causar la muerte. Ese sería principalmente el problema más fuerte de lo que es la cardiopatía isquémica. Concluyendo con lo que es fisiopatología, vamos a hablar sobre la última enfermedad, que es retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que esta afecta a los ojos. Esta enfermedad va causándose, como dice, gracias a la diabetes, pero esta no es de la noche a la mañana, o como sería repentina. Esta va siendo de un transcurso de lo que se diría unos 20 años que tengas diabetes, se va a ir presentando lo que es esta enfermedad. Principalmente es causada por el daño en los vasos sanguíneos del tejido sensibles a la luz que se encuentran en el fondo del ojo. Esta puede no tener síntomas o solo problemas leves de visión, pero puede provocar lo que es ceguera. Cualquier persona con diabetes tipo 1 o tipo 2 puede desarrollar este trastorno. Como se mencionaba anteriormente, esta se va desarrollando en lo que es un periodo largo de tiempo cuando tengas diabetes. Esta presenta síntomas, sí, pero eso se presenta cuando la persona tiene una diabetes, lo que se dice ya prolongada, por bastante tiempo. Como dije anteriormente, es una etapa de lo que es unos 20 años a 25 años lo que llevas con diabetes, y se va presentando lo que es esta retinopatía diabética. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se ve un ojo normal comparado con lo que es un ojo con retinopatía. Podemos ver cómo ha alcanzado lo que es el daño en los vasos sanguíneos
que se ven afectados. ¿Por qué? Por la retinopatía. E incluso podemos ver cómo el ojo ya ha alcanzado lo que es un tono rojizo o incluso medio con tono de tener sangre. También esto podemos decir los síntomas que se presentan a lo largo del tiempo son pequeñas manchas borrosas en el ojo, también una pequeña visión borrosa, lo que se dice, lo que también podemos ver es de que ya no se logran ver puntos focales en lo que es la visión. También el último y más fuerte problema sería lo que es la ceguera, ya que sería un punto ya sin retorno a lo que es esta retinopatía diabética. En cuanto al plan asistencial, debemos fomentar el consumo de alimentos saludables y actividad física, también la dosis del medicamento. Es imprescindible el apoyo psicológico que brinda el entorno al paciente. Fomentar en la reducción del consumo de calorías para así minimizar la producción hepática de glucosa. El ejercicio de la piedra angular es un tratamiento que el paciente recibe, pues disminuye la resistencia a la insulina, el peso corporal, los perfiles lipídicos, entre otros factores de riesgo cardiovascular. Los cuidados de enfermería. Son 4 los procesos que debemos aplicar los enfermeros para poder contrarrestar la fisiopatología que sufren los pacientes diabéticos. Estos son el vendaje compresivo, la mesoterapia, la toma de glucemia y la inspección de la orina. Debemos empezar también con una inspección diaria de los pies, tanto así como el lavado de los pies. El vendaje compresivo es una técnica que se usa para reducir o prevenir la hinchazón en los pies. Se debe usar una venda elástica y mantener el tobillo a 90 grados. Los principales efectos que tiene el vendaje compresivo son la reducción del edema, la remodelación tisular, la reducción de la filtración del líquido de los vasos al tejido, el aumento del drenaje linfático y la liberación de mediadores antiinflamatorios y reducción de células y moléculas inflamatorias. La masoterapia es la manipulación de los tejidos blandos hechos por un profesional médico en masajes. El masajista aplica un grado de presión en dichos tejidos blandos. Los beneficios que se pueden obtener gracias a la masoterapia es la disminución de los niveles de glucosa en sangre, disminuir los niveles de hemoglobina A1C, mejorar el dolor causado por la neuropatía periférica y mejorar las úlceras del pie diabético. También ayuda a controlar el estrés. Cabe recalcar que la hemoglobina A1C es la hemoglobina glucosilada. El monitoreo de la glucemia capilar. En este proceso vamos a usar lo que es el glucómetro. El glucómetro nos va a ayudar a medir los niveles en sangre. El procedimiento es el siguiente. Debemos usar el pinchador para sacar una gota de sangre. Poner la gota de sangre en la tira reactiva, fijar en el glucómetro y escribir el nivel de glucosa en la libreta de controles. La orina en la nefropatía diabética. Como dato curioso, Thomas Willis señalaba que la orina diabética es tan dulce como la miel. Esta tiene un olor frutal y también en específico va a oler a manzana. Y el paciente diabético va a miccionar mayor a 3 litros al día. Continuando así con el plan educativo, algo que tampoco podemos dejar de lado en cuanto al paciente al que estamos tratando es la educación para la salud en el tratamiento. No nos sirve de nada tener un paciente, darle las indicaciones, pero que éste no lo sepa cumplir y llevar al pie de la letra para su pronta recuperación. Es de esta manera que se recomiendan ciertos puntos como ser la enseñanza individual, la enseñanza de medicamentos prescritos, la orientación en el sistema sanitario y también la familia interviene mucho en lo que es este procedimiento. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque la familia va a ser el cuidador directo del paciente, el que va a estar
mismo, el que lo va a acompañar. Es de esta manera que debemos también educar a la familia en cuanto a la localización y utilización de los servicios sanitarios. Como ya habían hecho mención, el vendaje compresivo y demás es un procedimiento que también se puede realizar en casa. Es decir, que si nosotros educamos de manera correcta a la familia, incluso un mismo familiar podría realizar estos procedimientos a su familiar, por supuesto. También de esta manera debemos realizar un seguimiento adecuado para conseguir en lo posible que el paciente o el cuidador tenga los conocimientos necesarios sobre la medicación. ¿Por qué? Pongamos en el caso hipotético, de que un paciente lleva una lista larga de pastillas, medicamentos y además procedimientos, y esto se le va a dificultar mucho. Es por eso que el familiar debe tener conocimiento de estos para poder manejarlo con un orden, con la manera correcta, para que estos sean realizados de buena manera y así tener una recuperación positiva en el paciente. También debemos tener en cuenta en todo este plan educativo la educación para la salud, netamente cuidado de los pies, porque es famosa escuchar lo que es el pie diabético, ¿no es cierto? Y es una de las cosas que nosotros más podemos ver en las personas que sufren diabetes, que es el caso del paciente. De esta manera damos orientación en el sistema sanitario, manejo de la hipoglucemia y manejo de la hiperglucemia. Lo que podíamos percibir en el paciente era una hiperglucemia. ¿Por qué? Puesto que los niveles de glucosa eran excesivamente elevados. Es de esta manera que nosotros debemos tomar estos parámetros en cuenta para así también reducir los mismos, volverlo a valores normales y así tener la recuperación del paciente diabético. También el plan nutricional interviene en el caso clínico. El plan nutricional nos va a hablar sobre qué el paciente debe consumir y qué es lo que no debe consumir. A nuestro paciente se le aconseja tener un alto consumo en frutas y vegetales no feculantes, es decir, no tiene que consumir almidón. También puede consumir alimentos feculantes ricas en almidón, algo que puede ser un poco incoherente porque te dice que no y que sí. Pero ¿a qué viene esto? Hay alimentos, por ejemplo, el afrecho, que viene en los panes, que puede ser beneficioso, pero un pan hecho con otro tipo de harinas, como ser de trigo, pueden venir a ser perjudiciales para tu salud. Entonces es algo que debes diferenciar. ¿Podría el paciente consumir panes especiales o de almidón o que no contengan excesivo almidón o tengan solamente afrecho a alimentos que vendrían a contener altas tasas de almidón? Entonces es un punto que hay que diferenciar bien. También el consumo de granos integrales, proteínas, productos lácteos descremados. ¿Esto por qué? Porque los lácteos tienen azúcar, tienen glucosa, ¿no es cierto? Entonces no podemos consumir o tomar alimentos que contengan mucha glucosa porque la glucosa está elevada, por lógica. También tenemos que consumir alimentos bajos en grasas. De esta manera, también debemos decir qué tenemos que reducir en la dieta como tal. Los alimentos azucarados principalmente, como ser las famosas gaseosas. ¿Por qué? Las gaseosas contienen una alta tasa de glucosa y esto perjudica a los pacientes que ya tienen diabetes o prediabetes. Y también las bebidas azucaradas, como habíamos mencionado, en los alimentos que contienen un azúcar natural. Es entonces que se debe mantener un equilibrio entre todos los alimentos que se consuman. Eso vendría a ser en cuanto a plan nutricional. Como tratamiento farmacológico vamos a tener al antidiabético oral, que es la metformina. Este va a ser un fármaco que se administra por vía oral, que actúa disminuyendo los niveles de glucemia, por lo que también se llama hipoglucemiante oral.
Al que vamos a tener más prioridad va a ser a la aspirina. La aspirina sin receta se va a encontrar normalmente en forma de tabletas. Este va a ser un tipo de medicamento denominado salicilato y se emplea para reducir el dolor, la inflamación y la hinchazón y la fiebre. Tenemos que considerar que en dosis altas va a ayudar a disminuir lo que es la fiebre reumática y otras enfermedades de las articulaciones. Asimismo que va a ayudar a disminuir el riesgo de lo que es la pericarditis. Y en dosis bajas se va a administrar para prevenir el riesgo del infarto a miocardio. En el mecanismo de acción de la aspirina vamos a tener que los salicilatos inhiben la actividad de la enzima ciclosinasa para disminuir la formación de los precursores de la prostaglandina y de los tromboxanos. Esto a partir del ácido araquidónico. Aunque muchos de estos efectos terapéuticos y adversos se deben a la inhibición de la síntesis de la prostaglandina en los diferentes tejidos, hay otras acciones que también pueden contribuir significativamente a los efectos terapéuticos. La farmacodinámica y la farmacocinética de la aspirina va a ser que su absorción es rápida y completa después de su administración por vía oral. Su biotransformación es principalmente por la hidrólisis en el tracto gastrointestinal. Es debido a que la aspirina va a tener un efecto tardío para evitar lo que es dañar el estómago. Se va a hacer finalmente metabolizado en el hígado y eliminado por la vía renal. En 15 a 20 minutos es hidrolizado a salicilato y su vida media depende de la dosis y del pH urinario. Alrededor de 2 a 3 horas con dosis bajas y únicas, 20 horas o más con otras dosis, y cuando son repetidas su duración promedio es de 5 a 18 horas después de una dosis simple. Esto en las presentaciones de liberación prolongada o en cápsulas. Es un salicilato acetilado. Los efectos van a ser de analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Esto del ácido acetilsalicílico. Se deben a las asociaciones de las porciones acetilo y salicilato de la molécula intacta, así como la acción del metabolito activo salicilato. Bueno, de esta manera el grupo se despide dando las gracias auxiliar por la visualización del video. Asimismo, compañeros, este caso clínico nos enseña muchas cosas sobre lo que es la diabetes y cómo deberíamos nosotros como enfermeros intervenir en la misma. Bueno, muchas gracias.